¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Qué bueno ser reincidente, porque eso habla de que ha ido bien el otro, que ha gustado el contenido, que es lo más importante. Totalmente. Qué bueno. Justo estaba presentándote, ¿no? Pero no había dicho, eso era spoiler, ahora lo iba a decir, que ya hace unos meses hicimos un directo en el que hablábamos sobre todo en el mal dormir, en los despertares, pero muy enfocados desde la parte de la apnea, del sueño. Hoy vamos a mencionar también esto que tiene relación, pero vamos a ir un poquito más allá. Y bueno, pues te voy a dejar presentarte para todas las que no te conocen. Genial, genial. Yo soy Desiree Petit, soy médico especialista en neumología y bueno, además me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, una visión bastante integral, ¿no? De nutrición, ejercicio y además pues, el cuidado, lo que es el cuidado de la salud en general. Entonces, abordar, intentar como abrazar todo eso y juntarlo para que nos beneficie a todos en la salud. Y bueno, hace unos mesecitos estuvimos sobre todo hablando de la apnea del sueño porque para ubicar un poquito a la gente, los neumólogos somos los que tratamos la apnea del sueño, ya que en casos de estos trastornos respiratorios del sueño, precisamente, o sea, el más frecuente es la apnea obstructiva del sueño, entonces nosotros somos quienes ponemos el tratamiento. Así que ahí entro yo como neumóloga porque hay veces que la gente se descoloca un poco, pero ¿por qué alguien de respiratorio que tiene que ver con el sueño, no? Entonces, bueno, sí que nos toca manejar esa parte también y esto también nos lleva, o nos debería llevar, a estudiar mucho lo que hablaba del enfoque integral, porque también viene mucho de hábitos, todo influye en nuestro sueño, no es solamente nos acostamos a dormir y ya, sino que realmente todo lo que haces durante el día va a afectar lo que suceda en el sueño. Entiendo que la idea hoy es un poquito diferente porque lo vamos a enfocar mucho en torno a lo que es la menopausia como tal y toda esa base, vamos a decir, más fisiológica, más biológica con respecto a ello. Sí, seguramente saldrán cosas, abordaremos otras cosas que no son específicas de la menopausia porque son cosas muy frecuentes. O sea, lo típico duermo mal, bueno, le pasa a un montón de gente. Pero sí, hoy, bueno, intentaremos yo, en algún momento siempre me lo intentaré llevar a mi terreno, Para eso estás pero aquí. claro, pero sí es verdad que la idea es enfocarlo en eso de la menopausia, Qué en bueno. ese aspecto. Me ha gustado muchísimo la introducción que has hecho porque has hecho un matiz muy importante y es que parece que es dormir y ya está, ¿no? Y la importancia que tienen los hábitos, como has dicho, porque ahora es como súper frecuente. O yo misma me busco una solución y todo es saber qué pastilla me hace dormir, y como que no miramos el resto, ¿no? No vamos más Totalmente, allá. totalmente. Es muy frecuente, realmente con todo, ¿eh? Porque bueno, los seres humanos somos así, queremos las cosas, las queremos ya, lo queremos todo y lo queremos ya. Entonces es bastante frecuente con todo, pero con el sueño en concreto muchas veces se menosprecia y creemos que lo damos por hecho. Muchas veces lo damos por hecho. El hecho de que, bueno, tú te vas a la cama y ya, bueno, me voy a dormir y ya. No, no, es que todo lo que haces durante el día y justo a la hora antes de ir a la cama va a influir muchísimo cómo va a ser tu descanso. Porque ahí entramos que no es lo mismo dormir que descansar, que repararnos. Entonces son cosas, tú puedes dormir y a lo mejor no has descansado lo suficiente, que le pasa a muchas personas hoy en día. Qué bueno, porque voy a abrir con ese melón la primera pregunta. Hay mujeres que sí que duermen sus 7, 8 horas, pero luego se levantan totalmente agotadas. ¿Qué está Uh -huh. pasando aquí? ¿Qué está pasando en el cuerpo durante esta etapa? Mira, hay dos, vamos a decir dos matices, ¿no? Uno, vamos a hablar de población general, ¿no? Población general, como para dar un poquito, bueno, que las personas que no estén concretamente en la menopausia también se lleven un poco de material, vamos a decir, ¿no? De información. Entonces, lo primero es que no es solamente me voy a dormir y ya, sino que necesitamos entrar en unas fases de sueño. Es decir, el sueño tiene distintas fases. Hablamos de un sueño un poquito más superficial, el sueño profundo, que ya es el reparador como tal, y el sueño REM, que también es reparador, también es para la memoria, también es muy importante. Entonces, cumplir todas esas fases de sueño es súper importante. Y entonces va a depender de nuestros hábitos
el hecho de que entremos en esas tres fases. ¿Por qué digo de nuestros hábitos? Porque, por ejemplo, si consumes alcohol, el alcohol está súper comprobado que disminuye muchísimo lo que es el sueño profundo. Entonces, ese día, esa noche, ese sábado por la noche que te viste en la fiesta, aunque tú duermas incluso más horas, porque lo mismo te vas a la cama tarde, pero te despiertas súper tarde, ¿no? Entonces, no, pero si yo dormí 10, 12 horas y estoy hecho polvo, ya, pero es que realmente tu sueño REM y tu sueño profundo fue mucho menos en tiempo de lo habitual y entonces ese sueño no ha sido reparado. Eso por dar un ejemplo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las bebidas que son excitantes, cafeína, muy cerca de las horas de dormir, e incluso lo que son las cenas copiosas. Si es una cena muy copiosa, pues el cuerpo va a estar todo el tiempo, vamos a decir, en esa digestión y no le damos un margen ideal para entrar en las fases de sueño, las fases profundas de forma ideal, ¿no? Eso vamos a decir que es algo bastante frecuente en líneas generales. Luego también, ya adentrándonos en lo que es la menopausia, como tal, tenemos las hormonas, las hormonas. Ese, me imagino, claro, como ese es tu caballito de batalla, ya tú estás acostumbrada a este tema de las hormonas, pero claro, cambiamos tanto, nuestra fisiología cambia tanto por el hecho de las fluctuaciones hormonales que nos afecta en todo y bueno, a veces las mujeres no se lo pueden ni creer, pero dicen, ¿pero qué, cómo es posible que tenga tanta repercusión? Y es que en realidad en todo nuestro cuerpo tenemos receptores de estas hormonas, de receptores estrogénicos. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente a nivel cerebral también tenemos todos esos receptores. Y cuando cae muchísimo, cae estrógenos, cae progesterona, entonces cambia también nuestra forma, incluso nuestra forma de dormir. Y cambia también el tema de la termorregulación y por eso se dan los sofocos. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto al sueño concretamente, ¿qué sucede? Que se activa mucho el sistema simpático. Porque la progesterona es una hormona, es como yo le llamo la hormona como zen, la hormona así relajada, y quienes viven el embarazo lo saben porque lo único que quieren es dormir y están así todas como en una onda muy relajada y es precisamente por la progesterona. ¿Qué sucede en la menopausia? Que bajan ambos, estrógeno y progesterona, y entonces sube el simpático y estás todo lo contrario, estás en alerta, estás como en alerta continua y el cerebro está así. Y entonces cuesta mucho más entrar en esas fases profundas del sueño. Entonces ya ahí tienes una causa súper importante que te puede deteriorar la calidad del sueño sin tú ni siquiera saberlo. Y luego ya ni hablemos del tema de los sofocos, que ya sí el tema de los sofocos es más específico y más peliagudo todavía, porque en el caso de que te des cuenta, por lo menos lo tienes detectado, ¿no? O sea, hay muchas veces que a nosotros nos llegan los pacientes y ya ellas te dicen, a priori ellas te dicen que realmente les despiertan los sofocos. Dicen, es que yo me despierto y es el sofoco, o sea, eso es lo que me está despertando. Entonces, ya por lo menos cuando lo tienen identificado, entre comillas, es más fácil porque ya sabemos un poco la causa, pero a veces no lo tienen identificado. A veces dicen, es que simplemente me despierto fatal, me despierto como si hubiera pasado una planadora por encima y no entiendo por qué, y es de un tiempo para acá. Y yo siempre digo que hay esa franja de edad, realmente, bueno, mira, no me lo he revisado en la literatura como tal, a ver que estadísticamente sí, esa es la edad, pero yo lo veo en consulta muchísimo, que es entre los 47 y los 50. A los 47 casi siempre es cuando debutan con el ronquido y a los 50 ya suelen ir a consulta ya con dificultad porque están muy cansadas, porque ya deteriora su calidad de vida. Entonces, claro, ya aquí tenemos una base fisiológica que, bueno, que hay que tomarla en cuenta, que no es una cuestión solamente, por supuesto que los hábitos son la base de la pirámide, pero hay cosas que no dependen de nosotras, ¿no? Entonces que ya ahí ya hay que ir a otro estamento, vamos a decir. Ujú. Qué bueno. Me ha gustado esto que has dicho porque lo has comentado en el punto igual en el que más está como dificultado cronificado, ¿no? Ya en plan de aquí ya no puedes más. Pero ¿eso a qué edad puede empezar a pasar? Porque me estoy encontrando muchas mujeres que van con 40 años, con 42 y le dicen, ¡buf! Pero si tú eres muy joven. Es peliagudo también el tema de la perimenopausia, porque yo creo que nosotras estamos en otra era, ¿no? O sea, quiero decir, en la era de mi mamá,
bueno, la menopausia es, te dejó de venir la regla, fin, se acabó, ya está. Chimpum, se Lo que te acabó. ha pasado antes te aguanta, era normal. Exacto, bueno, ajá, tengo sofoco, bueno, pues tengo sofoco, ¿qué se va a hacer? Ya, fin, se acabó. Y entonces, y los años previos, ni se hablaba de esto, ni se tomaba en cuenta, pero es que ahora sabemos que los síntomas de perimenopausia pueden venir muchísimo antes, hablamos de eso, de 10 años, o sea que perfectamente a los 40 ya puede venir algún síntoma, alguna cosita que esté relacionado con esas fluctuaciones hormonales. Ahora bien, no quiere decir bueno, que sea una cuestión de alarmarse tampoco, ¿no? Ni que esa sea la única causa, pero sí es a ver, a tomar en cuenta, a pensar, ¿no? Oye, ¿cómo han sido mis ciclos menstruales últimamente? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo son mis niveles de energía? Y entonces, en base a eso, ya, si los síntomas, siempre que los síntomas deterioren tu calidad de vida, es decir, que tú durante el día no estés funcionando igual, yo diría que ya en ese caso hay que consultar. Hay que consultar porque hay veces que ese es el problema, que lo dejamos pasar porque es que son cosas de la edad. Es que es la edad. Es que, claro, es que 40 años y 2 hijos y tal, entonces, obvio, estoy cansada. Entonces van pasando las cosas, vas arrastrando molestias y bueno, y pasa el tiempo que no hay ninguna necesidad. O sea, es mejor consultar y saber exactamente la causa y a lo mejor hay cosas que siempre hay cosas que son mejorables, siempre. Qué Entonces, bueno. a nivel de hábitos, a nivel o incluso a nivel farmacológico, si esto sí está indicado, según el caso, pero que siempre se pueden mejorar cosas. Qué bueno. Te hacía esta pregunta porque ha sido como muy común que hay muchas mujeres, tú al final cuando te pasa algo, tu primer referente, independientemente de lo que te pase, pero tu primer referente es el médico. Me pasa algo, yo voy al médico porque no sé lo que me pasa, ¿no? Hijo, hay situaciones, ¿no? En las que, oye, pues estás con un médico que, bien, te presta más allá de los 10 minutos que tenéis un poco estipulados O y entra menos, un ¿eh? O poquito más menos, en es menos. materia, Sí, sí. pero se dan otras muchas situaciones en las que la respuesta es, no, eres muy joven, eso es la menopausia, eso le pasa a todas, ¿no? Sobre todo igual cuando hablamos también de gente más avanzada de edad, que igual corresponde más con lo que decías de la época de nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces, en estos casos hay mujeres que se quedan con el, es lo que hay. Totalmente. Es para todo. Yo diría que es algo muy para todo, muy aplicable a todo, porque, por ejemplo, es algo que yo veo con el tema, por ejemplo, del suelo pélvico, ¿no? Que es algo femenino, entre comillas, que no sé porque los hombres también tienen, pero es algo, una molestia o un trastorno que pueden presentar las mujeres de forma muy frecuente, que a lo largo del tiempo se ha dado como normal. Es como, ajá, tengo 3 hijos, se me escapa la orina, ya, sin más, normal, es lo que hay, ¿no? Es como, tuve un parto y bueno, quedé así. O sea, todo se va como normalizando y como que, bueno, es lo que hay y me aguanto. Y realmente no, realmente todo ha avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces, saber que realmente que todo tipo de molestia que tengamos muy probablemente tenga mejoría. A lo mejor no una solución absoluta, ¿no? No al 100%, pero sí que puedes estar mejor y sí que puede determinar que tu calidad de vida sea mucho mejor. Qué bueno. Antes me mencionabas el tema de los sofocos por la noche. ¿Cómo afectan los sofocos nocturnos a ese descanso profundo que mencionabas? ¿Y por qué no nos dejan, al día siguiente nos deja como algo me falta, ¿no? Yo no he dormido de Ujú. todo, aunque haya estado muchas horas en la cama. Sí, mira, lo que sucede con los sofocos es lo que decía de que sube mucho el simpático, ¿no? Entonces, a ver, el asunto es el siguiente, o sea, en el hipotálamo tenemos lo que se llama el centro de termorregulación, que es decir, nuestro tal cual, nuestro termostato, ¿no? Entonces, ese termostato, el nuestro, el femenino, funciona con esos receptores estrogénicos, o sea, con las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay esas fluctuaciones hormonales, comienza a fallar. El termostato ya falla. Y ese fallo es de muchísima sensibilidad. Entonces, lo que antes él detectaba con fluctuaciones demasiado amplias, o sea, tenía que hacer un calor terrorífico para que tú notarlo, ahora de repente con mínimas variaciones, es decir, se habla de 0,3, 0,5, algo así de temperatura, o sea, fíjate, ni siquiera un grado, o sea, es nada. Entonces ya el cuerpo lo detecta como calor y entonces ya hace esa compensación para liberar ese calor. Y entonces tenemos vasodilatación,
que es que se abren todos los vasos, se libera calor, eso genera el sudor y eso es lo que hace que baje la temperatura y luego incluso te destemplas, ¿no? Que dicen aquí que la mujer aquí lo dice como después me quedo helada. Mm. O sea, es que es un calor terrible, 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 me muero. Además, porque además eso también puede dar palpitaciones, incremento de la frecuencia cardíaca, tras esa vasodilatación. O sea, imagínate el cuadro, yo me lo imagino, me lo puedo imaginar porque, o sea, que te suba la frecuencia cardíaca, palpitaciones, te sube como un fuego así, y todo eso en la noche. Realmente puede ser durante todo el día, pero en la noche sobre todo, porque en la noche realmente nuestra temperatura debería bajar un pelín para conciliar el sueño y entrar en esas fases profundas de sueño. Entonces, están, vamos a decir, dos grandes grupos, ¿no? La que se da cuenta, la que se despierta y lo pasa fatal y es terrorífico, o bien la que no se da cuenta, pero sí entra en microdespertar. Entonces, el microdespertar, como su nombre indica, es que el cerebro, yo le digo a los pacientes, tu cerebro está despierto, pero tú no te das cuenta. Entonces, porque los micros despertares también se dan en la apnea del sueño. Entonces, ahí tienen vamos a decir, esa similitud de ese pequeño homólogo que, aunque tú no lo notes, realmente tu cerebro sí está ya en otra fase de sueño. En vez de estar en una fase profunda, debería estar en profundo, está en una fase muy superficial. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando te despiertas estás hecho polvo. Y es lo que, bueno, las pacientes de la apnea siempre lo relatan como que están de sensación de cabeza abotargada, como que la cabeza muy pesada, muy pesada. Entonces, claro que influye y es una cosa fisiológica. Entonces, y ya aquí, como te digo, depende de qué tan frecuente sea y qué tanto deteriora tu calidad de vida, ya aquí sí nos metemos en otro jardín diferente, que no es mi especialidad, que es ya el de ginecología, ¿no? Que ya ahí sí es para visitar a ginecólogo, porque ya a día de hoy, bueno, cada vez se sabe más y se estudia más y hay muchísimas más investigaciones y más de todo con respecto a la terapia hormonal. Cuando está bien indicada, es maravillosa. Ujú. Ahora que hablabas de los microdespertares, ¿qué son realmente y por qué son tan frecuentes en esta etapa? Aunque la mujer crea eso que comentabas, ¿no? Que ha dormido del tirón. Mira, lo que son realmente es cambios a nivel de las ondas cerebrales. Es decir, cuando nosotros hacemos un electroencefalograma durante el sueño, como te decía, están esas tres fases del sueño y entonces cambia. De repente de estar en una fase profunda, cambia radicalmente, pasa a una fase superficial. Es decir, es un cambio en las ondas cerebrales. Deberían estar de una manera y de repente se ponen de otra, aunque la persona no se dé cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que eso deteriora la calidad del sueño, porque lo que determina la calidad del sueño es que entremos de forma adecuada en esas tres fases y que cumplamos un tiempo adecuado en esas tres fases para poder reparar nuestro cuerpo. Vale. Otra cosa que yo veo bastante común es la ansiedad por la noche. Muchas mujeres que dicen, en plan, me acuesto muy cansada, como que mi cabeza no para de apagarse, ¿no? Que estamos todo el rato ahí rumiando. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre la ansiedad, las hormonas y la respiración? Porque entiendo que habrá ahí hay un vínculo, ¿no? Mira, con respecto a la ansiedad y las hormonas, es que son varias cosas, ¿eh? Pues o sea, son varios ángulos y todo influye. Entonces, por un lado, lo que decíamos del sistema simpático. Es decir, aunque psicológicamente, por decirlo de alguna manera, estés bien, fisiológicamente estás alterada. O sea, quieras o no, entre comillas, quieras o no, tu sistema está alterado. Porque lo que hablábamos, baja mucho el estrógeno y la progesterona, entonces eso nos va a subir el sistema simpático. Y el hecho de subir el sistema simpático va a hacer que tú estés más en alerta. Entonces, esa sensación de alerta es lo que puede generar una sensación de ansiedad. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto directamente a la respiración, ya sería, vamos a decir, el camino inverso, ¿no? O sea, la respiración sería nuestra herramienta ideal para calmar un poco ese sistema simpático. ¿Por qué? Porque realmente la respiración, haciéndola de forma consciente, es lo que activaría nuestro sistema parasimpático. O sea, lo que nosotros deseamos
es precisamente activar ese parasimpático, activar el nervio vago para bajar ese simpático y que estemos mucho más tranquilas. Y eso lo podemos hacer con una herramienta tan básica, digo básica porque es que no necesitamos más, que respirar de forma muy consciente. Entonces, bueno, ya aquí, eso es otro jardín, pero es muy interesante. Incluso, o sea, porque hay herramientas que son muy fáciles y que son fáciles de aplicar. Por ejemplo, una respiración que 4x4, que se llama, es decir, inhalar en 4 segundos, aguantar el aire 4 segundos, exhalar 4 segundos, aguantar y así sucesivamente. Y esto lo que hace es que tú, de forma consciente, o sea, varias cosas. Lo primero, estés estimulando el nervio vago, diciéndole, oye, todo está bien, no tengo que huir de nadie, no hay ningún Qué tigre peligro. por ahí. Exactamente. No hay peligro, estoy bien. Entonces, mandar esa señal, lo primero. Y luego lo segundo es también focalizar la atención. O sea, la focalización de la atención en algo tuyo, ¿no? En una función fisiológica, también va a hacer que despejes. Ay, que tenía una alarma para que pueda. Entonces ya despejas un poco tu mente de eso. Entonces es una herramienta súper, súper importante. Y luego, mira, o sea, me pareció fascinante cuando estuve viendo que hay estudios vamos, o sea, estudios muy serios, te quiero decir que son metaanálisis, que no son opiniones ni un decir, sino que hay metaanálisis que dicen dentro de las cosas no farmacológicas, o sea, los tratamientos no farmacológicos en el mal descanso y en el insomnio durante la menopausia, el número uno, o sea, con muchísima, o sea, con muy buena respuesta, es la terapia cognitivo-conductual. O sea, fíjate que, o sea, la parte psicológica también nos afecta muchísimo. Entonces, y yo algo que digo mucho de esta etapa, ¿no? Esta etapa de la menopausia, es que hay veces que confluyen muchos eventos extraordinarios en la mujer. Porque a los 50 años probablemente tus padres ya están mayores y necesitan de tu ayuda, comienzan a requerirla en algún sentido, y luego también puede ser que tengas hijos adolescentes o preadolescentes. Y se te mezclan las dos cosas, o sea, imagínate. Entonces tienes padres mayores dependientes, hijos preadolescentes o adolescentes dependientes económicamente, pero que, en fin, ya sabemos cómo son los adolescentes. Y luego podría ser tu etapa productiva a nivel laboral más exigente, porque ya es cuando tienes más responsabilidades a nivel laboral. Entonces se te mezclan las tres cosas y te quieres morir. O sea, entonces ya realmente, o sea, objetivamente, sí, son muchas las preocupaciones, son muchas las cosas que tienes y necesitamos herramientas para poder gestionar toda esa ansiedad, esa autoexigencia, eso todo que puede surgir ante esas situaciones. Y todo eso, por supuesto, va a repercutir en el sueño positivo o negativamente. Y otra cosa que también se ha visto con el tema este de la ansiedad y todo eso que va súper bien como terapia no farmacológica, que está, vamos a decir, relacionado, el mindfulness. O sea, que tiene mucha evidencia, que tiene muchísima evidencia científica. La práctica del mindfulness. Porque, bueno, vamos a decir que está basado en lo mismo que estamos diciendo de la respiración, que es fijar tu atención en no otra cosa, en algo en ti. Entonces, y ya te sales de toda esa lista de de deberes, de ansiedades, de tengo que. Entonces es súper interesante. Mindfulness, yoga, también. Entonces todo eso son, Porque encima le han dado como nombres súper modernos. Es que esto justo sí, hablamos la semana pasada en mi comunidad y comentaba, ¿no? Que justo me hacía un comentario mi marido y me decía, si es que de pequeños éramos los gurús del mindfulness. Tú hacías algo y lo estabas haciendo. No estabas totalmente, móvil. totalmente, totalmente. Igual, si estás jugando, estás comiendo, estás comiendo. O sea, Me totalmente. parece que Es hay que así, darle un nombre moderno como para volver a aprender algo que realmente es nadie nos ha así. enseñado, ¿eh? O sea, al final hemos copiado conductas, pero que verdaderamente viene de nuestra parte más primate de cuando hacías algo, hacías algo. Totalmente, totalmente. Ese es el deber ser, pero la vida de hoy nos ha sacado de ahí.
Y ahora, cada vez que tenemos más estímulos, peor todavía. Porque Total. estamos en una cosa y entonces estamos con la pantalla, con el recordatorio, con la alarma, con el no sé qué, o sea, con 20 cosas al mismo tiempo, estás pensando, y las mujeres somos mucho de pensar en qué debería estar haciendo. Ay, tendría que estar, no sé cuántos, ¿no? En otro sitio, en otro sitio, en otro sitio, haciendo otra cosa. Entonces, bueno, estas prácticas que no son, que también hay veces que lo podemos ver así como un poco hippie, ¿no? Yoga, mindfulness, no sé cuánto, no, realmente son Sí, sí. cosas que tienen evidencia detrás y que favorecen, favorecen muchísimo bajar ese sistema simpático y que nos va a venir muy bien también para nuestro descanso y para nuestra salud en general. Totalmente. Ahora que hablabas del tema de la respiración desde tu especialidad, ¿cómo influye la respiración o el respirar mal? Porque creo que es otra cosa que tampoco nos enseñan, ¿no? En el descanso y en esa sensación de fatiga. Uf, muchísimo, muchísimo. Aquí entramos en dos cosas, vamos a decir. Una es lo que te decía, a los 47 años es súper frecuente y es bueno que las mujeres lo sepan, porque hay veces que se agobian muchísimo, que nunca habían roncado y comienzan a roncar. Entonces, la explicación es bastante sencilla, que yo les digo a los pacientes, mira, así como todo se cae, todo en el cuerpo, los tejidos son más blanditos, pues de la misma manera en el sistema respiratorio también. Entonces, ¿qué pasa? Que a este nivel se llama hiperlaxitud, o sea, está mucho más blandito todo, entonces va a tener una tendencia como a vibrar. Y entonces cuando tú respiras, brrr, y entonces es el ronquido como tal. Es súper frecuente que eso, que entre 45 y 47 se comienza el ronquido y hay veces que las mujeres se alarman muchísimo, ¿no? O se lo dice el marido, o se van de viaje con amigas y las amigas le dicen, uy, no, esto no vuelvo a dormir contigo, que también es muy frecuente. Entonces, y aquí hay que diferenciar. Hay gente que es lo que se llama roncador simple, que es simplemente tú roncas, pero en realidad duermes estupendamente y al día siguiente lo más interesante es cómo estás de descansada al día siguiente. Si tú roncas, pero al día siguiente estás estupenda, pero de verdad, no es que estás tirando para adelante, no. O sea, que de verdad estés con energía y estés normal, vale, bien, perfecto. Muy probablemente seas lo que nosotros llamamos roncador simple. Es decir, que esto no quiere decir nada, es simplemente, bueno, es un ruido que se produce por la vibración, se acabó. Vale, ahora bien, si tú roncas y además te comentan que incluso haces paradas de respiración, que ya serían lo que llamamos apneas, y al día siguiente estás con un peor descanso, estás hecha polvo, no importa cuánto hayas dormido, no te encuentras bien, entonces ya ahí sí hay que consultar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que esta vibración llega a ser tal que ya se colapsa. Colapsa es que se cierra, ¿no? Se queda cerrada la vía respiratoria. Al quedarse cerrado, entonces esos son varios segundos que incluso puede bajar la oxigenación. Y esa bajada de oxigenación, entonces ya el cerebro dice, uy, hemos dejado de respirar. Y hace un micro despertar. Y ese micro despertar, lo que decíamos, nos ha sacado nuestro sueño profundo y ahora ese sueño será de peor calidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Uy, me voy a morir porque he dejado de respirar, porque dejo de respirar muchas veces al día. Realmente no, porque el cuerpo tiene este mecanismo de defensa, de compensación y siempre vas a volver a respirar. Lo que hace es, o sea, porque vamos a decir, esta laxitud tan potente es cuando estás en el sueño más profundo, cuando estás en hipotonía, o sea, está todo tan relajado que entonces es cuando aquello se colapsa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te despiertas, ya vuelve todo, vamos a decir, a la normalidad y entonces ya vuelves a respirar. Es decir, no lo consideramos una patología urgente, es decir, porque no es que te vas a morir esta noche porque has dejado de respirar, pero sí lo suficientemente importante como para consultar porque puede tener repercusiones a largo plazo. Y eso también es importante entenderlo, que sí es muy importante, pero realmente son cosas que suceden en muchos años. O sea, bueno, que el cuerpo es así, se va como adaptando a las cosas. Y para que pase algo,
Bueno, pues son muchos años de camino, o sea que tenemos tiempo de estudiar las cosas con tranquilidad, de hacer el estudio que corresponda, y de ver todos los ángulos y bueno, y hacer lo que competa. Ujú. Antes mencionabas mucho la importancia de los hábitos y también has mencionado la alimentación. ¿Qué hábitos antes de dormir y qué errores más comunes pueden estar saboteando nuestro sueño, ¿no? En ese momento de cuando estamos cenando o antes de cenar. Uy, típico. Bueno, primero me voy a ir, antes de irme a lo típico, así justo antes del sueño, me voy a ir a durante el día. Porque dicen eso, que el descanso es lo que realmente influye en lo que has hecho durante el día, no solamente justo antes. Porque hay veces que pensamos que hacemos una rutina así súper linda justo antes de dormir, nos ponemos una vela y una musiquita y todo tal, y no, pero es que durante el día también es importante. ¿Por qué? Porque durante el día, lo primero, la luz del sol. O sea, al final, nuestro ritmo circadiano va a estar determinado por los ciclos de luz-oscuridad. Entonces, claro, esos son los mensajes que tú le estás mandando a tu cuerpo. Oye, es de día. Ah, vale. Entonces, siempre, en la medida de lo posible, salir a la luz solar y que te dé, porque realmente eso, en el quiasma es donde se detecta, oye, este es de día, ah, vale. Manda las señales al cerebro y a todo el cuerpo, ah, vale, es de día, vale. Cortisol, me activo, todo perfecto. E igualmente, ¿qué sería lo ideal maravilloso? Incluso ver el amanecer y ver el atardecer. Porque vamos a decir, estas ondas de luz, ay, se me fue como es ese rango, vamos a decir, ¿no? Ay, se me fue la palabra. Bueno, de esos colores le mandan a nuestro cuerpo el mensaje de, oye, ya dentro de poco será de noche, entonces dentro de poco liberemos melatonina y nos relajaremos para ir al sueño. Es decir, es súper importante todo el contacto, todo ese contacto con la luz y la naturaleza. Luego, el ejercicio físico. El ejercicio físico también durante el día es súper importante. Toda la liberación de, bueno, de serotonina, de dopamina. Bueno, imagínate, las infinitas ventajas y beneficios que tiene el ejercicio en nuestro cuerpo. Súper importante, de forma ideal, hacerlo o bien temprano o bien por la tarde, pero quiero decir, al menos alejado 2, 3 horas de la hora de ir a la cama, ¿no? Entonces, eso es súper fundamental. Y por supuesto, la nutrición. Porque, ajá, la nutrición, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Entonces, la nutrición no es solamente el hecho en sí mismo de lo que comamos y ya, sino que cómo afecta a nuestra microbiota, cómo va a implicar el buen funcionamiento en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso es básico. Es decir, hábitos de vida saludables en general. Y luego ya más específicos, ¿no? Los específicos de rutina de sueño, de justo antes de dormir, yo creo que lo más frecuente ahora es el tema de las pantallas. Son las pantallas. Las pantallas yo creo que ahora mismo son como que es nuestro enemigo principal. Porque lamentablemente lo del librito antes de dormir ha pasado prácticamente a la historia. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que nos relajamos viendo la pantalla. Es peliagudo porque, bueno, hablamos de la melatonina. ¿Qué sucede? Que la luz azul, o sea, lo que está en los dispositivos electrónicos, inmediatamente le manda la señal contraria de la que queremos al cerebro. Vale, tienes que estar despierto. Es de día todavía. Entonces, evidentemente, la melatonina pues, va a brillar por su ausencia y no vas a tener sueño. Otra cosa es que nosotros, igual que los niñitos, que siempre en los niñitos se habla muchísimo del tema de las ventanas de sueño, porque claro, a los padres nos interesa mucho que se duerman para uno poder ir a dormir y uno estar en paz. Entonces uno está súper pendiente de las ventanas de sueño, las ventanas de sueño, las ventanas de sueño del niño. Pero es que nosotros como adultos también tenemos ventanas de sueño. Y entonces cuando las perdemos, bueno, pues nos va a costar más conciliar el sueño. Más cosas. Bueno, ahora hay una tendencia, no sé si es lo ideal, pero sí es por lo menos una herramienta. Yo lo hago, tengo que confesar que yo misma lo hago, ¿no? De poner el filtro rojo en la pantalla, por lo menos si la vas a utilizar.
sea, si, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es 2 horas antes de ir a la cama, fuera dispositivos electrónicos. Y ya está, eso es lo ideal. Y luz tenue, tranquilita, o luz roja en casa y ya está. Y ya a partir de allí, bajar revoluciones. Porque además a veces pensamos que tenemos como que un botón, ¿no? O sea, encendido, apagado. Bueno, ya me voy a la cama y me dormí. No, realmente requerimos bastante tiempo en bajar revoluciones, en decirle al cerebro, oye, ya hay que ir a la cama. Y entonces ir haciendo las rutinas, la que sea, la que te convenga a cada persona, ¿no? Porque a lo mejor para mí es mi rutina de skincare y Esto te voy a tal. decir, un skincare, o sea, que puede Sí, ser algo súper sí, simple. sí, sí, sí. O sea, porque tú te vas, tus dienticos, tu cara, pero de verdad estar, como decíamos, ¿no? Mindfulness. Ahí, mindfulness, lavándote la cara tranquilamente y concentrarte, o sea, estar presente en lo que estás haciendo para liberar un poco la mente de toda la tensión. Ujú. Y luego, bueno, los básicos también, los básicos, lo que decíamos, no cenas no copiosas, cenas más bien ligeras y 2 horas antes de ir a la cama, que no esté tan cerca de ir a la cama, porque si no realmente vas a estar justo en la digestión cuando te vayas a la cama. Entonces, eso va a dificultar el sueño, porque va a dificultar la termorregulación precisamente. Entonces, no te va a ayudar. Y luego evitar las bebidas excitantes, incluso hasta las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, ya a partir de esa hora se debería evitar totalmente la cafeína. Incluso, bueno, las bebidas de la Coca-Cola y todo esto que también tenga cafeína, igual, no necesariamente tiene que ser un café concretamente. La teína también, y depende de la sensibilidad de la persona, pues le afectará más o menos. Y también el alcohol. Y el alcohol de la misma manera, porque deteriora muchísimo la calidad del sueño. Muchísimo, muchísimo. Entonces esas son cosas como que súper básicas y súper habituales, que son errores habituales. Y luego intentar tener el mismo horario de sueño. Porque ese es otro mito, vamos a decir, que siempre se ha dicho, bueno, pero es que yo duermo mis horas. Muchas veces me llegan los pacientes, que yo duermo mis horas. Ah, vale, ¿y a qué hora se va a la cama? No, a las 2 de la mañana. Y yo, ¿qué? Perdona. ¿Cómo que a las de la mañana? Hay veces, es curioso, pero yo tengo pacientes, mira, tengo muchos pacientes, no sé por qué, pero generalmente son mujeres, por cierto, que a partir de los 70 comienzan a desfasar, como quien dice. O sea, lo que nunca habían hecho en su vida comienzan a hacerlo. Porque, claro, ya no tienen hijos a cargo, ya a lo mejor está hasta viuda. Entonces ya está en plan, hago lo que me dé la gana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eso, cena tarde, se queda viendo la tele y generalmente este tipo de pacientes se quedan viendo la tele hasta tardísimo, porque no sé cuál es el misterio, pero siempre las cosas mejorcitas las ponen a medianoche y entonces se quedan hasta muy tarde y hacen vida así y se comienza a deteriorar el descanso, inevitablemente, porque no estamos hechos para dormir a esa hora. Entonces, Ujú. no, pero ya después me despierto a las 10 de la mañana, yo duermo mis horas, ya, pero es que duermes a deshora, es como si estuvieras trabajando, como si estuvieras haciendo un turno, como si hubieras hecho un turno anoche. Eso te iba a preguntar. Y las personas que, como ha sido tu caso en ocasiones, trabajan Uf, turnos, ¿cómo regulan esta parte? peliagudo, peliagudo, es una realidad, no te voy a mentir. No te voy a mentir, ¿qué te voy a decir? Que siempre va a ser fatal. La calidad del sueño es mala. O sea, la calidad del sueño cuando no es durante la noche, o sea, cuando está fuera del horario nocturno, la realidad es que es mucho peor. Que no te queda de otra, bueno, pues ya está, tiramos, ¿no? O sea, como bien dices tú, como es mi caso, en caso de muchos médicos, o sea, que trabajamos, que hacemos guardias, incluso, y las guardias ya ni hablar, porque es que no te para la cabeza, literalmente estás sin parar las 24 horas y es terrorífico. Y estás hecho polvo durante varios días, o sea, porque no es que es al día siguiente y duermo y me recupero, no, es que estás hecho polvo realmente. Y es que realmente aquí viene un tema que es muy interesante, que, bueno, está relacionado, no viene a cuento directamente, pero sí, es que la gente que duerme poco y es la neurotoxicidad que puedes tener, ¿no? Que realmente mientras dormimos no es solamente la reparación y todo eso, sino que realmente también tenemos sistemas, como quien dice, de limpieza, de linfáticos, a nivel cerebral. O sea, yo explico que es como que pasa el camión de la basura a esa hora, pero es de noche, es en el sueño profundo.
Entonces, imagínate si tú no llegas al sueño profundo y no te pasas el camino de la basura, tú de verdad, o sea, hay neurotoxicidad. Es decir, que no es ninguna tontería. Y es algo que con los años, bueno, vas notando deterioro, incluso puede haber deterioro de la memoria, etcétera. O sea que lo de los turnos, peliagudo, hay que individualizar. Hay que individualizar porque hay algunos casos que, bueno, que incluso recomendamos melatonina, pero sí es verdad que es bueno verlo en consulta. Sí. Pero bueno. ¿Cuándo una mujer debería de empezar a pensar que todo lo que le está pasando no es la menopausia? Porque aquí hay también un melonazo de todo Sí. es la menopausia, primero para eximir responsabilidades, luego para justificarlo. ¿Cuándo debería de preocuparse y ver que igual hay que empezar a hacer un análisis más profundo de esa respiración y de esa calidad del sueño? Ok. Un poco lo que te decía, que a pesar de dormir tus horas, o sea, a pesar de tú hacer lo mejor que puedes con respecto a hábitos, de todo, ¿no? Tanto de ejercicio, nutrición, rutina de sueño, la higiene de sueño es demasiado importante. Tú cumples tu higiene de sueño, tú haces todo, pero igual estás hecha polvo. Y además eso implica deterioro en tu calidad de vida. Ya ahí hay que consultar porque es que probablemente pues sí haya una apnea del sueño de base. Entonces, ¿en qué casos vamos a sospecharlo? Bueno, esos ronquidos muy fuertes con apneas observadas por alguna otra persona, o incluso la herencia, ¿eh? Simplemente, mira, es que mi padre tiene apnea del sueño y usa máquina, porque ya a día de hoy, ¿sabes qué pasa? Que la apnea del sueño, entre comillas, es algo más o menos reciente, es decir, es algo que tenemos muy en cuenta ahora, pero hace años no, realmente hace muchos años la gente ni sabía que existía. Entonces, pero a día de hoy sí, ya ves pacientes que dicen, mi padre tiene la máquina, o mi hermano tiene la máquina. Hombre, si tu padre y tu hermano tienen, ya la El cosa, premio. claro, porque ¿qué pasa? Que no es solamente el tema, en la menopausia tenemos más papeletas, ¿no? Por la hiperlaxitud del tejido, pero es que también tenemos un componente anatómico que es muy importante, que es como es el cuello. Entonces, la longitud del cuello y sobre todo el ancho del cuello, eso también puede determinar que tengas apnea del sueño. Y entonces, eso es una cuestión hereditaria, anatómica. Y luego también la grasa alrededor del cuello sin necesariamente tener sobrepeso ni obesidad. O sea, hay gente que tú a la vista pues la ves que es delgada, pero resulta que, bueno, justo tiene grasa a nivel cervical que sí que le implica tener una apnea obstructiva del sueño. Entonces, yo te diría que siempre que tú creas que estás haciendo todo lo que debes hacer con respecto a la higiene del sueño de tus hábitos y aún así estás hecha polvo al día siguiente, consulta. Definitivamente, te lo doy, consulta. Muy bueno. Ya para ir cerrando, ya la Sí, luego última si pregunta. quieres vemos los comentarios, porque he visto que hay varias preguntas por ahí, Sí, pero he yo visto no un las veo montón por porque... ellas. Sé que alguna Sí, hemos lanzado, por ejemplo, el tema de los tres turnos y sí que han preguntado, pero ahora revisamos. eso, porque yo no las miro porque después me pierdo el hilo. Bueno, si no, de hecho, vamos a mirar ahora y luego ya hacemos la última para no Perfecto, perdernos por el camino. perfecto, A ver. perfecto. Vamos a ver. Ah, mira, lo de los turnos, eso. Sí, hay una que preguntaba, que esta sí que me acuerdo, ha preguntado por el tema si los sofocos que se experimentan en la menopausia se parecían a la sensación de sofocos que tenía en el embarazo. Yo diría que no, ¿eh? Ponía, Francamente. doctora, ¿en el embarazo también se sienten sofocos? ¿Es similar al que ocurre en la menopausia? A ver, en el embarazo pues, sí que puede haber un poco de sensación, por ejemplo, eso de más calor, pero no es un sofoco como tal, ¿eh? O sea, el sofoco es mucho más aparatoso, porque el sofoco ya estamos hablando de una vasodilatación intensa y un aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, yo diría que lo del embarazo es sensación de calor, estás un poco, o sea, eso, estás acalorada, o sea, de verdad, se incrementa tu temperatura basal, o sea, son un montón de cosas, pero estás como acalorada en general, pero es que el sofoco, además, como vamos a llamarlo, como una crisis, es algo puntual y muy intenso, o sea, que no, que son distintos, ¿eh? Vale. Te lanzo otra que nos ponían. Esta es súper interesante. ¿Cómo podemos diferenciar los síntomas tempranos de la perimenopausia al cansancio o estrés de la vida cotidiana? Peliagudísima esa pregunta, porque claro que se pueden confundir.
Claro que sí, claro que sí. Y entonces yo aquí diría lo mismo. Primero la base de la pirámide. Es decir, poner el mejor de nuestro esfuerzo para mejorar nuestros hábitos. Y entonces ahí siempre me voy a ir a lo mismo. Nutrición, ejercicio, sueño y el componente emocional también. Porque a veces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de eso, de las rutinas del día a día, tenemos mucha autoexigencia y estamos muy centradas en el hacer. Entonces, claro, si quieres llegar a todo y quieres hacer mil cosas es normal que estés cansada. Entonces, también necesitas herramientas para gestionar toda esa ansiedad y además también la autoexigencia. O sea, es un todo. Pero yo te diría que primero ir a la base, o sea, primero intentar cumplir un poco los hábitos ideales y si aún así tienes muchos síntomas, no está de más una revisión, una analítica, porque a ver, a veces que la realidad es que hay veces que descartamos muchísimas cosas solamente con una analítica. Entonces, una analítica general, oye, lo mismo, yo he tenido muchas pacientes, es que de repente analítica y sorpresa tiene una anemia del copón que te mueres. Ah, concho, a ver. Y es por otra cosa, a lo mejor, ay, sí, bueno, pues sí, tengo sangrados menstruales, y entonces así va arrastrándose un montón de cosas, o a lo mejor es una anemia ferropénica, ¿no? Tiene el hierro bajísimo. O a lo mejor, es decir, si tú crees que tienes unos hábitos de vida bastante aceptables, unos hábitos saludables, y aún así te encuentras muy cansada, consulta, que no está de más. Y además, es que es un motivo de consulta súper frecuente. Astenia se llama. Astenia, bueno, pues tú me vas a tu médico y una analítica general y por lo menos descartamos a grandes rasgos las cosas graves, las cosas urgentes, las cosas más finas. Bueno, ya eso es más específico porque ya ahí sí es hormonal y no sé cuánto, ya ahí dependerá mucho también de la historia, o sea, de lo que nosotros llamamos la anamnesia, o sea, preguntarle concretamente a la persona todas las cosas, pero con una analítica general también se descartan muchas cosas. Se da mucha información. Yo siempre digo, Muchas, que al muchas. año no viene mal. Totalmente, totalmente. Bueno, cuando somos jóvenes a lo mejor no tanto, ¿no? Pero la astenia, que es eso, el cansancio, es un motivo de consulta súper frecuente y solamente con una analítica ya nos aporta datos demasiado importantes, demasiadas cosas, Ujú. demasiado importantes y también nos va a hablar de tus hábitos. Porque a lo mejor una persona me dice que no, que yo como de todo, como excelente, pero tiene el hierro bajísimo, tiene la B12 bajísima, tiene, o sea, y dice, uy, pero vamos a ver, vamos a revisar esta dieta, ¿qué está pasando aquí? Que no me estoy aclarando. O ahí sí ya estaría indicado ver niveles de vitamina D. Entonces son cositas. Conclusión, si tú crees que tienes tus hábitos de vida saludable y aún así estás cansada, consulta a tu médico y tu médico de cabecera, si lo considera, que te haga una analítica general y nos va a dar mucha información. Qué bueno. El resto de preguntas más o menos han ido respondiéndose porque era el tema de los turnos, el cansancio. Luego alguna pregunta, afirmación que era, nos salimos de los grupos colectivos, los podemos silenciar o apagar el móvil. Totalmente, hay que archivarlos, de verdad, sinceramente. O silenciarlos, por lo menos silenciados, ¿eh? Yo sí es verdad que tengo todo silenciado, porque silenciar, parece una tontería, ¿eh? Pero solamente tener el teléfono boca abajo, o sea, silenciado y boca abajo. Porque claro, tú cada vez que ves una notificación, o sea, tú tienes el teléfono al lado y tú cada vez que ves una notificación, inevitablemente, ¿ves? Pierdes la atención. Y ese es otro, bueno, ese es otro costal, pero también es muy importante. O sea, ¿cómo pierdes la atención? Tú estás centrado en una cosa y te vas a otra, a otra, a otra, a otra. Entonces, claro, tenemos el cerebro ya fundido. Total. Vale, pues vamos con la última pregunta ya para ir cerrando. Si una mujer en menopausia quiere empezar desde hoy mismo, o sea, ya esta noche, a dormir mejor, ¿cuáles serían como tus tres claves, tus tres clips que le dirías? Esto empieza por aquí. Ok, ok. Mira, para comenzar por algo, yo realmente digo que comiences por lo que se te haga más fácil. Porque a veces decimos, comienza por esto en concreto y dice, uy, y ya no comienzas por nada. Eso es un buen consejo. Entonces comienza con lo que sea más fácil para ti.
Entonces, tomando en cuenta esos pilares fundamentales de la salud que tanto hemos mencionado, ¿no? La nutrición, el ejercicio, el sueño y el control, la gestión emocional, comienza por una sola cosa que quieras mejorar, con la que te sientas más cómoda y te sea más fácil. O sea, por ejemplo, si es de la nutrición, por ejemplo, hacer la cena un poquito más temprano y más ligera, priorizando fibra, ¿no? Priorizando siempre los alimentos basados en plantas. Bueno, pensar en eso, por ejemplo. Como lo digo como un ejemplo. Ejercicio, de la misma manera, pensar, hombre, a lo mejor ya comienzo a hacer deporte. El tema del sueño, un hábito para mejorar tu rutina de sueño. A lo mejor si ves la pantalla hasta un segundo antes, por ejemplo, yo a lo mejor puedo estar hasta tarde con la pantalla, lo pongo el filtro rojo, pero nunca jamás me lo llevo a la habitación. Porque esa es otra. O sea, hay gente que tiene el teléfono en la mesilla y eso también, o sea, parece una tontería, pero también te desconcentra. Porque es que hay personas, mira, yo he escuchado pacientes que me dicen que incluso, bueno, hasta mi propia madre, ¿eh? O sea, yo digo, yo ni se me ocurre enviarle un mensaje así a deshora porque yo sé que lo va a mirar. O sea, tiene el teléfono sonando, le suena y lo revisa, tipo a las 3 de la mañana. No, auxilio, no hagas eso. No hagas eso, porque eso va a deteriorar tu calidad de sueño. Entonces, el móvil fuera de la habitación siempre, siempre, siempre. Entonces, esos son pequeños gestos, pueden ser pequeños gestos, igual, y por supuesto, la parte de la gestión emocional, hombre, si te puedes permitir un acompañamiento que te ayude con la terapia cognitivo-conductual, es decir, yo te diría que comenzar por lo que para ti va a ser más fácil empezar, así de claro. De cualquiera de los 4 pilares, elige una cosa y por ahí te vas. Porque yo siempre digo que eso te va a llevar a un círculo virtuoso. Es decir, si yo como mejor, después voy a tener más energía para hacer deporte. Si yo como mejor y hago deporte, me voy a encontrar muchísimo mejor y mi parte emocional va a estar mejor. Y eso me va a llevar a dormir mejor. Y entonces una cosa te lleva a la otra. Pero comienza por una sola. Porque esa es otra. Cuando queremos comenzar por todo y hacerlo todo perfecto, el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces nos diluimos y al final nos abrumamos y no hacemos nada. Entonces, elige un hábito que sea beneficioso para ti y comienza por ahí. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, y poco a poco vamos mejorando, que siempre hay muchas cosas que son mejorables. En el tema de hábitos esto es, bueno, da para un montón, totalmente, da para un montón de live. Sí. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, porque nos has dado información súper interesante y muy útil y práctica. Y que hacen falta más doctoras como tú. Ay, gracias, gracias, qué linda. Gracias. Pero sí, es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que bueno, que la realidad es que la medicina es demasiado amplia y tenemos que estudiar demasiado. Y entonces lo que te dan en la carrera es como una base, ¿no? Es la base fundamental, es todo lo más importante, pero después queda por parte de uno seguir Actualizar. ahondando, seguir actualizándote, seguir haciendo cursos, seguir haciendo cosas. Y bueno, a lo mejor no están directamente, yo muchas de las cosas que hago no están directamente relacionadas con lo mío. O sea, hay gente que, bueno, que también piensa que yo, como que, ¿y esto qué es? Por ejemplo, acabo de hacer un máster de obesidad. O sea, que claro, no tiene directa relación con mi especialidad, porque soy neumóloga, pero sí porque yo veo a estos pacientes. Entonces yo ya me veo en la necesidad, porque lo que yo no quiero es, que es lo que pasa mucho en consulta, es decirle a un paciente, no tienes nada, porque no tiene apnea del sueño. Por ejemplo, me va, descansa mal y, no, la poligrafía está bien, venga, hasta luego. No, un momento, vale, no tienes nada, pero aquí hay que ahondar, hay que ahondar. Y entonces ya te vas por otro camino que la nutrición, el ejercicio, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, ya ahí sí, bueno, busca otro profesional, pero por lo menos encarrilarle, por lo Total. menos poderle derivar a quien corresponde, porque muchas veces la persona está buscando una guía, no necesariamente va a encontrar la respuesta en mí, yo no les voy a hacer una dieta, ¿me entiendes?
pero sí le voy a guiar a por dónde es el camino. Totalmente, totalmente. Y muy de acuerdo contigo, que pasa, en nuestra carrera pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, una cosa es lo que te enseñan, que muchas veces no está muy actualizado, Ajá, y luego toca poner de tu parte y ver el interés también realmente y, oye, que si disfrutas de tu profesión, pues más indagas, ¿no? Porque al final claro, cada persona es una plastilina distinta, no salimos del mismo totalmente, patrón. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, según uno se va viendo la necesidad, según la práctica clínica, de aquellos conocimientos en que quiere ahondar y que, como tú dices, que también a mí me apasiona todo este tema, ¿no? Y bueno, lo disfruto mucho. Sí. Pues Bueno, muchísimas Aida, muchas gracias gracias a y ti seguro por la que invitación. vuelves. Qué bueno, qué Un bueno, besito muchas muy gracias a ti, un grande. besito. Un besito, chao, 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 chao.